Alejandro Madrazo Layú, que nos toma esta llamada telefónica. Querido Alejandro, un gusto, un honor escucharte. ¿Cómo estás? Buen día. Luis, un gusto estar contigo, aunque no sean las mejores circunstancias o las noticias que tenemos alrededor, pero siempre es un gusto platicar. Oye, cuéntanos, ¿por qué no desaparecer estos fideicomisos? Pareciera que llegan con un machete y quieren eliminar este y este y este y este. Inclusive está ahí la discusión de poder eliminar hasta el fideicomiso que tiene que ver con temas de salud, que porque falta dinero, que ese dinero tiene que utilizarse, que no sirve de nada que esté guardado. ¿Qué dices, Alejandro Madrazo? Pues mira, a ver, ¿por qué no eliminar los fideicomisos? Es porque los fideicomisos tienen una razón de ser. O sea, no se trata nada más del dinero que está allí, que es dinero que en muchas ocasiones, como en el FIDE, es dinero que nosotros hemos generado y que hemos traído de fuera, que no es dinero presupuestal. Entonces, de entrada, muchos fideicomisos, ¿por qué nos aparece el dinero? Porque no es del gobierno el dinero, es gobierno que las instituciones hemos generado para realizar nuestras actividades. O sea, nosotros conseguimos financiamiento de filantropías para poder hacer un proyecto de investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos, no es nada, el dinero está ahí y es importante respetar el dinero. La parte que es pública, pero no todo es público. Pero sobre todo no hay que desaparecerlos porque el fideicomiso es un vehículo para proteger un sector de la politización. O sea, ¿qué es lo que hace el fideicomiso? El fideicomiso garantiza que hay una cierta cantidad de fondos ahí para poder hacer planeación multianual de entrada. El presupuesto de la Federación, como tú sabes, todo el gobierno depende de lo que la Cámara de Diputados apruebe año con año para el gasto. Y eso somete a todo el gasto público a una lógica política, o sea, está sometido a la lógica política. Y está bien que así sea el gasto público del gobierno. Para eso tiene facultades la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto. Pero hay ciertas áreas que no tienen por qué seguir la lógica del gobierno. Es más, que nos hace daño estar insertos en una lógica política. Que necesitamos realizar nuestras actividades con proyectos multianuales que duran más tiempo que el año y sobre todo sin estar sujetos a las negociaciones de la Cámara de Diputados, de los políticos, de los diputados. O sea, para hacer una película te tardas más de un año y no quieres que sea el vaivén político electoral el que determine si puedes hacer una película. Para hacer una investigación, lo mismo. O sea, cultura, tecnología, ciencia, reparación a víctimas, no tienen por qué estar sujetos a los tiempos políticos ni a los criterios políticos y para eso se crea el fideicomiso. No es nada más dinero, es un mecanismo de protección, es una barrera entre la política y la ciencia, entre la política y la cultura, que además sirve para transparentar el gasto, porque la mayor parte de los fideicomisos lo que hacen es establecer reglas de cómo se va a ejercer el gasto. ¿Quién decide qué se gasta, cómo se gasta y cuándo se gasta? El problema con simplemente desaparecer los fideicomisos y mover el dinero a una dependencia, como están planteando hacerlo, por ejemplo, con el fideicomiso para la reparación a víctimas y protección a periodistas, es que cuando se va a una dependencia no solo queda sujeto a la aprobación del presupuesto anual, sino que queda sujeto a discreción de la Secretaría de Gobernación, a discreción de los políticos. Y la verdad es que ahí es donde está el meollo del asunto. O sea, cuando tú ves 109 fideicomisos, pues de verdad es absurdo decir todos los fideicomisos están mal, o todos los fideicomisos no sirven de nada, o todos los fideicomisos han servido para la corrupción. O sea, esa generalización no te explica por qué se están yendo tras los 109 fideicomisos. Pero ayer en la mañanera el presidente dijo clarito qué es lo que sí explica que se vayan por todos los fideicomisos. Y él dijo, ahí está el dinero sin control. Primero que nada, eso es falso. O sea, es mentira que el dinero esté sin control. Al contrario, tiene muchísimo control en los fideicomisos porque un banco es responsable legalmente de cuidar ese dinero y porque tiene reglas de operación. No, lo que quería decir o lo que debió decir es sin control de él, porque en efecto el fideicomiso lo que hace es sustraer del control de la política, de los políticos, del ejecutivo, del presidente, los dineros de la ciencia, del arte, de la cultura, etcétera. Para eso son los fideicomisos. A él no le gusta eso, él quiere el control y eso es lo que está dejando en claro. Entonces, no van por un dinero para salvarnos del COVID y eso también es mentira, que ayer quedaba muy claro en las intervenciones de los diputados que decían, por un lado decían, necesitamos el dinero para enfrentar la crisis. Bueno, pues de entrada ese dinero no es suficiente para enfrentar la crisis, porque la mayor parte ya está comprometido justamente en proyectos multianuales. Pero después de eso se contradecían cuando decían, no, y no se preocupen, no se van a quedar sin dinero. Ese mismo dinero vamos a meterlo al sector, pero directamente en un fondo de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Cultura o de la Secretaría de lo que sea. O sea, es falso que se trate eso del dinero per se. El dinero para nosotros, en nuestros sectores que gastamos muy poquito dinero, pues es muy importante el dinero que está ahí,
pero para lo que gasta el gobierno federal, pues son unos cuantos chuchulucos que no le sirven ni para el arranque de la crisis. Sí, 69,000 millones se escucha muchísimo para un mortal, pero realmente en términos de presupuesto es muy poco y habrá que ver cuánto están, cómo lo sacas, o sea, son como estimados, porque ya también ha habido por ahí algunos problemas con fideicomisos que resulta que no tenían los recursos que uno pensaba sí tenían. Déjame preguntarte algo porque esto que dices me ha llamado mucho la atención y creo que no se ha discutido lo suficiente. Hay fideicomisos que no son del gobierno, hay cosas como el caso en el CIDE, en donde han ustedes logrado a través de filantropías, a través de mecenas, que les apoyen para ciertos proyectos y esa lana la generaron ustedes. No te la pueden quitar. Si te la quitan hay recurso legal, o sea, esto puede irse a la corte, a pleito. A ver, sí, podrían haber amparos y se pueden presentar amparos, pero acuérdate que el amparo y la justicia en nuestro país es una cosa muy lenta y muy tardada, o sea, entre que son peras y son manzanas, nos vamos a quedar sin el dinero durante mucho tiempo, y si luego se lo gastan como se han gastado lo del instituto de devolver al pueblo lo robado, pues cóbraselos, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo lo recupera? O sea, aquí sí es importante entender esto. En la ciencia, por lo menos, nosotros deberíamos, o tenemos el objetivo declarado de estar gastando el 1% del PIB. En realidad gastamos el 0.4% del PIB, o sea, menos de la mitad de lo que deberíamos estar gastando. Hace muchos años lo que se nos dijo al sector científico fue, pues miren, está muy padre lo que ustedes hacen, pero el gobierno no puede pagar todo. Entonces generen ustedes sus propios recursos. Pues bien, la forma en la que hemos generado recursos son dos principalmente. Una es solicitar a los grandes fondos internacionales o nacionales o de espacios donde hay dinero para hacer ciencia, donde se fondea la investigación, presentar proyectos normalmente en situaciones competitivas, o sea, nosotros competimos con otros investigadores y ganamos los proyectos, ganamos el dinero cuando nuestros proyectos son buenos, cuando demostramos en un ambiente competitivo que nuestros proyectos vale la pena hacerlos y entonces conseguimos los fondos. A nivel internacional, o sea, te peleas es un decir, pues, compites con Francia, con Alemania, con Colombia, con Argentina para distintos proyectos, de repente el del CIDE ganó, ahí va una lana que ni es del gobierno, ni es de impuestos mexicanos, ni nada que ver. Con todo mundo. Okay. A ver, yo te lo platico de mi experiencia personal. Yo creo que el 90% del dinero que yo he conseguido para hacer proyectos de investigación en el CIDE, y te estoy hablando de proyectos como el área de derechos sexuales y reproductivos, que duró 9 años en el CIDE, o el programa de política de drogas, que ya tenemos 7 años funcionando y que ha generado, pues yo creo que la investigación más valiosa para entender la catástrofe que vivimos en la guerra contra las drogas. Ese dinero se ha conseguido de fuentes internacionales y normalmente de financieras, filantropías, que pues cuesta mucho trabajo, son muy serias y muy profesionales y te exigen mucho, primero demostrar que tienes la capacidad para hacer un proyecto. Segundo, bueno, pues los entregables, que no son menores. Ayer decían, pues ¿de qué sirve? Los diputados decían, pues ¿de qué sirve? Hay un articulito que publican veto a saber dónde. Bueno, pues le parecerá al señor poca cosa, pero a eso nos dedicamos los académicos, a publicar articulitos con evidencia, con datos, para que ellos los lean y puedan tomar decisiones informadas. Si esa es la visión que tiene un diputado de los articulitos que publicamos nosotros, pues no me sorprende que tomen decisiones tan desinformadas. Pero déjame preguntarte esto, Alejandro Madrazo Layú, con toda la experiencia que tienes y el pulso social que también es parte del investigador en algún momento. Ese diputado representa una especie de oclocracia que hoy día vivimos y hay gente que te está escuchando en estos momentos, sentado en algún lugar, caminando en algún lado, y dice, ¿saben qué? Sí, qué bueno que les quiten el dinero, que nada más se roban todo. ¿Qué le dices en este lenguaje del diputado, del articulito? ¿Qué le dices a la gente que dice, sí, quiten los fideicomisos, sí, no sirven para nada? ¿Cómo les afecta su vida? Acérquense a ver nuestro trabajo, porque nuestro trabajo sí afecta la vida de todos. Te doy un ejemplo. Las proyecciones del COVID que más certeras han sido, o sea, la proyección de cómo iba a evolucionar el COVID en México que más certero ha sido de todos los modelos que hizo México, no son los del gobierno, no son los de López-Gatell. Esas cifras que él decía, en el peor de los casos vamos a tener 60,000 muertos, ya demostraron que no fue el caso, ya rebasamos los 60,000 muertos. ¿Sabes quién sí le atinó a esas proyecciones? ¿Quién sí tenía buenos modelos? El CIDE, el doctor Fernando Alariz, del CIDE Región Centro, que es mi colega que trabaja en el programa de política de drogas, pues resulta que él es experto justamente en hacer esas modelaciones. Si López-Gatell le hubiese hecho caso a lo que Fernando Alariz estaba publicando, otro gallo nos cantaría.
porque aquí sí estamos generando información separada de la política, que no está sujeta a criterios políticos, sobre lo que nos pasa día a día. O sea, necesitamos para enfrentar el COVID muchísima ciencia. Ciencia no solo para desarrollar una vacuna, sino también para entender cómo está evolucionando la epidemia. Y los científicos estamos haciendo ese trabajo. O sea, sí, francamente, México tiene un par de joyas de gente que sí son modelos creíbles y sólidos, y ahí están. Lo que pasa es que, bueno, pues la desinformación que se genera también es muy importante, y sobre todo cuando el presidente, desde el púlpito presidencial, está ninguneando a la ciencia, diciendo que articulitos y numeritos y que eso no sirve de nada, pues la gente no se entera de lo que sí sirve. Pero por supuesto que sirve tener ciencia útil para enfrentar las grandes crisis, pero también para enfrentar las crisis que no son de coyuntura, sino que son de largo aliento, como la crisis de seguridad que estamos viviendo. Yo creo que pocas instituciones han generado tanta información sobre cárceles, proceso judicial, impunidad, como el CIDE, ¿no? O sea, estamos nosotros orgullosos de ese trabajo. Ahora, olvídate del CIDE, yo te estoy hablando de lo que yo conozco porque yo estoy en el CIDE, pero la cultura, o sea, estamos todos muy orgullosos de nuestros 3 fantásticos que van y ganan Óscares por todos lados, y nuestro camarógrafo Lubezki que gana 4 Óscares al hilo en cinematografía. Bueno, todo eso, parte de su carrera se desarrolló, sus primeros trabajos se desarrollaron en el contexto del cine nacional. Cuando el fideicomiso para el estímulo del cine desaparece la capacidad de producción cinematográfica nacional, y por lo tanto desaparece la oportunidad para cineastas de esa talla de irse desarrollando. Entonces, ¿quieres ir al cine a ver buen cine mexicano? ¿Quieres enorgullecerte de los mexicanos que triunfan internacionalmente? ¿Quieres entender mejor qué es lo que está pasando en la pandemia? ¿Quieres entender mejor cuál es el problema y cómo reparar nuestro muy disfuncional sistema de seguridad y de justicia? Bueno, pues los académicos, los artistas, estamos trabajando en esas preguntas. Alejandro Madrazo, te mando un gran abrazo, gracias por darnos luz en este tema, y estamos al habla si nos permites. Claro que sí, Luis, y un favor, dile a tu auditorio que por favor se asumen a apoyarnos yendo a change.org /no nos politicen. O sea, lo que estamos pidiendo es que no nos politicen, y ahí tenemos una petición, por favor apóyenos ahí. Ahorita es cuando, antes de que desaparezcan los fideicomisos, porque una vez desaparecidos ya no va a haber cómo reparar el daño. Lo subimos en estos momentos allá en nuestra red social, en Luis Cárdenas MX, firme la petición, si usted está de acuerdo en esto, léala, y bueno, pues creo que vale la pena ahí compartirla. Gracias, Alejandro Madrazo, buen día. Gracias, Luis, a ti, buen día.